La casa está en silencio, pero su mente no. Son las 3 de la madrugada y usted está de pie, en medio de la sala, observando. Cada objeto parece mirarlo de vuelta, contando una historia, exigiendo una decisión que ha pospuesto por años. Esa pila de revistas junto al sillón, las cajas que nunca desempacó de la última mudanza de un hijo, el armario en el pasillo cuyo contenido ya ni recuerda pero que se niega a abrir. No es suciedad. Es el peso visible de una vida entera concentrado en un solo espacio. Siente una opresión en el pecho, una ansiedad sutil pero constante que le roba el sueño y la energía. Se pregunta cómo llegó a este punto, donde su propio hogar, el refugio que construyó con tanto esfuerzo, se ha convertido en una fuente de agotamiento silencioso. Este no es el plan que tenía para sus años dorados. Este caos silencioso se ha convertido en el guardián de su paz, y usted se siente como un prisionero en su propio museo personal. El verdadero miedo no es el desorden que ve, sino lo que representa. Representa un futuro donde las decisiones ya no le pertenecerán. Se imagina a sus hijos, un día, abriendo esos armarios, revisando esas cajas con una mezcla de amor y frustración, preguntándose, ¿qué hacemos con todo esto? Esa imagen le aterra más que cualquier otra cosa. Es el terror a convertirse en una carga, a que su legado, la historia de su vida, sea reducido a una tarea agotadora para las personas que más ama. Este apego a los objetos, que se siente como lealtad a sus recuerdos, se ha convertido en una trampa que está poniendo en riesgo su propia independencia. Pero, ¿y si hubiera una manera de cambiar la narrativa? ¿Y si, en lugar de ser el guardián de un pasado pesado, pudiera convertirse en el arquitecto de un futuro ligero y libre? No se trata de borrar su historia, sino de elegir conscientemente cómo quiere vivir el próximo capítulo. Se trata de recuperar el control, no solo de su espacio, sino de su tranquilidad y su autonomía, antes de que sea demasiado tarde. Cada objeto que posee se ha convertido en un ancla emocional. Esa vieja butaca donde su esposo leía el periódico, esa colección de discos que nadie ha escuchado en 30 años, los dibujos de sus hijos que ahora son adultos con sus propias familias. Descartarlos se siente como una traición, como arrancar páginas de su propia biografía. Esta es la raíz del conflicto invisible que lo agota, no es pereza lo que le impide actuar, es la culpa. Es el duelo silencioso por cada capítulo cerrado que esos objetos representan. Su casa ya no es solo un hogar, es el archivo físico de miles de decisiones pospuestas, de conversaciones difíciles que ha evitado tener consigo mismo. Creyó que al guardar el objeto, preservaba el amor y el recuerdo intactos. Ahora, en el silencio de la noche, se da cuenta de que el objeto no es el recuerdo. Se ha convertido en su carcelero, un guardián pesado que le impide crear el espacio mental y físico que necesita para vivir el presente con la paz que tanto anhela. Este desorden es también una armadura construida con el miedo a la dependencia. La sola idea de pedir ayuda a sus hijos para organizar este caos se siente como una rendición, como firmar un documento que declara, ya no puedo solo. Y ese pensamiento es insoportable. Prefiere la ansiedad silenciosa de un entorno abarrotado, que es suya y que al menos siente que controla, a la humillación imaginada de ver a sus seres queridos decidir por usted que se queda y que se va. Porque teme que, en ese momento, dejen de ver a una persona fuerte y autónoma para empezar a ver a alguien que necesita ser cuidado. Esta necesidad feroz de proteger su independencia es lo que alimenta la inacción. Cada pila de revistas, cada rincón saturado, es una declaración desafiante de autosuficiencia, aunque por dentro se sienta atrapado y sin aire. Es una batalla paradójica. Para proteger su autonomía, está sacrificando su propia calidad de vida, atrapado en una fortaleza que construyó para no parecer débil. Mire a su alrededor. Su hogar ha dejado de ser un simple refugio para convertirse en el espejo de su estado interior. Este entorno, saturado de pasado y de tareas pendientes, refleja una mente que no encuentra descanso, un espíritu que vive anclado en lo que fue en lugar de abrirse a lo que todavía puede ser. La verdadera pregunta que este caos le plantea no es dónde guardo esto, sino quién elijo ser ahora. ¿Es usted la suma de todas las cosas que ha acumulado, el director de un museo personal lleno de polvo y nostalgia? ¿O es alguien que, habiendo vivido una vida rica y plena, ahora elige conscientemente la claridad, el espacio y la ligereza para diseñar el próximo capítulo? El problema nunca fue el desorden físico. El problema es la identidad que ese desorden le está imponiendo. Liberar su espacio no es una tarea doméstica, es un acto radical de redefinición, la oportunidad de demostrarse a sí mismo que su historia más valiosa no está en los objetos, sino en la libertad que aún le queda por vivir.
y entonces, ocurre. No es un gran drama, sino un momento de claridad brutal. Quizás es al buscar un papel importante, perdido en una montaña de documentos sin clasificar, sintiendo esa punzada de pánico y frustración. O quizás es al casi tropezar, por enésima vez, con esa caja que prometió ordenar hace 6 meses. En ese instante, la niebla de la procrastinación se disipa y es reemplazada por una pregunta fría y directa que resuena en el silencio de la habitación. Si yo no resuelvo esto ahora, ¿cuándo? Y la respuesta es igual de contundente: nunca. Entiende de repente que esperar a tener más energía o sentirse preparado es una fantasía. El momento nunca llegará por sí solo. La inacción ya no se siente como una pausa, sino como una rendición silenciosa, un acuerdo tácito para que el caos gane y, eventualmente, otros decidan por usted. Es el despertar urgente, el reconocimiento de que cada día de aplazamiento es un ladrillo más en el muro que lo separa de la vida que anhela y merece. La decisión de actuar no nace de la inspiración, sino de la confrontación con una verdad ineludible. Esta decisión, aunque tomada en soledad, no se siente como una carga, sino como el primer respiro de aire fresco después de mucho tiempo. No se trata de emprender una limpieza titánica y agotadora. Se trata de algo mucho más profundo, es el acto de reclamar su propia historia. Es la resolución firme de que su legado no será una colección de objetos polvorientos, sino la serenidad y la sabiduría de un capítulo final bien vivido. Aquí es donde la esperanza se vuelve tangible, porque la solución no requiere una fuerza sobrehumana, sino un método inteligente. Existe un sistema, una serie de 5 hábitos simples y alcanzables, diseñados no para vaciar su casa de la noche a la mañana, sino para calmar su mente paso a paso. Esta es la promesa: no estará simplemente organizando. Estará tomando la decisión consciente de proteger su independencia, de blindar su autonomía y de diseñar, con sus propias manos, el futuro que desea, con más libertad, más claridad y un control que creía haber perdido para siempre. El primer paso no es mover una caja, es decidir que sus próximos años serán más ligeros. El camino hacia la calma no comienza con una montaña de trabajo, sino con un solo metro cuadrado de paz. Este es el primer hábito, la regla del espacio respirable. Elija una superficie en la habitación donde pasa más tiempo. Puede ser la mesa de centro, una esquina de la encimera de la cocina, o la mesita junto a su sillón favorito. Su única tarea es despejarla por completo. No mueva las cosas a otro lado, tome una decisión sobre cada objeto. Lo que se queda debe tener un lugar, y lo que no, debe iniciar su viaje fuera de su hogar. Al principio, su mente se resistirá. Pero una vez que esa pequeña área esté vacía, se convertirá en un ancla visual de serenidad. Cada vez que su mirada se pose sobre ella, sentirá una microdosis de alivio, un recordatorio tangible de que el orden es posible. Ignorar esto significa vivir en un estado de estímulo visual constante, donde su cerebro nunca tiene permiso para descansar. Este pequeño oasis no solo es un espacio físico, es el primer claro en el bosque de su mente. La parálisis frente al desorden nace de la creencia de que necesita un día entero, o incluso una semana, para solucionarlo. Es una mentira que nos contamos para justificar la inacción. El segundo hábito destruye esa barrera, el ritual semanal de 10 minutos. Una vez a la semana, ni una más, ponga un cronómetro durante exactamente 10 minutos y dedíquelos a una sola, diminuta tarea. Un cajón de la cocina. La mitad de un estante de libros. La pila de correo sobre la mesa. Cuando suene la alarma, deténgase. Ha terminado. La belleza de este método no está en el resultado masivo, sino en el poder psicológico de haber comenzado y terminado una tarea bajo sus propios términos. Rompe el ciclo de la procrastinación y le demuestra a su cerebro que usted tiene el control. La consecuencia de ignorar este ritual es que el problema siempre parecerá un monstruo invencible. La victoria de estos 10 minutos es la prueba recurrente de que puede avanzar, paso a paso, recuperando su espacio y su confianza sin agotarse en el proceso. Con cada espacio que libera, su energía aumenta, preparándolo para el verdadero desafío, el apego. Pero antes de poder optimizar su descanso, debemos enfrentar esa culpa. El tercer hábito es su herramienta lógica para una batalla emocional, la decisión de las 3 preguntas. Frente a un objeto que le genera dudas, pregúntese con honestidad: 1. ¿Lo he usado o necesitado en el último año? 2. ¿Representa a la persona que soy hoy, o la que fui? 3. Si se queda, ¿qué historia cuenta, una de alegría o una de estancamiento?
Esta claridad le permite pasar al cuarto hábito, el principio del sueño tranquilo. Su dormitorio debe ser un santuario, no un almacén. Aplique las 3 preguntas a todo lo que rodea su cama, eliminando el desorden visual de su mesita de noche. Esas pilas de objetos son tareas pendientes que su mente registra antes de dormir, alimentando la ansiedad nocturna. Ignorarlo perpetúa el insomnio. La victoria es el silencio mental que precede al sueño, la calma que le permite recargar su cuerpo y su mente para un nuevo día. Y ahora llegamos al hábito que lo cambia todo, el que transforma esta tarea de una carga a un acto de profundo amor. Es el quinto y último hábito, la regla del legado consciente. Cada objeto que decide conservar no es solo para usted, es una decisión que hereda a sus hijos. Cuando usted pospone la elección, les obliga a ellos a hacerla en un futuro, en medio del duelo y el dolor. Les deja una tarea, no un recuerdo. Esta regla le invita a cambiar la perspectiva, no está desechando su pasado, está curando su historia. Está decidiendo activamente qué objetos cuentan la verdadera narrativa de su vida, cuáles merecen ser compartidos, y cuáles ya cumplieron su propósito. Ignorar esta regla es, sin querer, convertir su legado en una fuente de estrés para quienes más ama. La victoria final aquí es la más profunda de todas, es la paz inmensa de saber que ha puesto su vida en orden, bajo sus términos, protegiendo a su familia no solo del desorden físico, sino del peso emocional de las decisiones no tomadas. Es el acto definitivo de autonomía. Pero justo cuando empieza a sentir el alivio de los primeros espacios despejados, se topa con un muro invisible. No es un muro de cajas, sino de culpa. Abre un cajón y encuentra una pila de cartas atadas con una cinta descolorida. O ve en el armario el vestido que usó en una boda hace 30 años. De repente, la lógica de las 3 preguntas se desvanece y es reemplazada por una voz susurrante y poderosa, la voz del arrepentimiento. Si te deshaces de esto, es como admitir que ese recuerdo ya no importa, le dice. Es una traición a la persona que fuiste, al amor que sentiste. Cada objeto se convierte en un ancla que lo arrastra de vuelta al mar de la nostalgia, y soltarlo se siente como un acto de crueldad hacia su propio pasado. Esta resistencia es la más agotadora de todas, porque la batalla no es contra el desorden, sino contra su propio corazón. Se da cuenta de que ha estado usando estos objetos no para recordar, sino para evitar el dolor de aceptar que ciertos capítulos de su vida han terminado para siempre. Y debajo de esa culpa, hay un miedo aún más primario, el miedo al vacío. Mientras su casa ha estado llena, usted ha tenido un propósito silencioso, ser el guardián de su historia. Cada rincón saturado era una prueba de una vida vivida en plenitud. Ahora, al crear espacio, surge una pregunta aterradora: ¿qué llenará este vacío? Teme que una casa despejada sea el reflejo de una vida que se está vaciando, que el silencio ya no esté lleno de recuerdos, sino de soledad. Este miedo es la raíz de la procrastinación. Se aferra a los objetos como un náufrago a una tabla, creyendo que lo mantienen a flote, sin darse cuenta de que son ellos los que le impiden nadar hacia la orilla. La idea de un espacio abierto le parece menos una oportunidad y más un lienzo en blanco que no sabe si tendrá la fuerza o la inspiración para pintar. Es el temor a que, una vez que el ruido del pasado se haya ido, no le guste el silencio del presente que quede. Es en este punto de máxima resistencia donde ocurre la verdadera transformación. Se detiene, respira hondo y se obliga a mirar este miedo a los ojos. Y entiende que no está creando un vacío, está creando espacio. Espacio para respirar. Espacio para pensar con claridad. Espacio para que sus nietos jueguen sin riesgo. Espacio para un nuevo pasatiempo que siempre quiso empezar. Se da cuenta de que soltar un objeto no es borrar un recuerdo, es liberarlo de su prisión física. El recuerdo vive en usted, no en la cosa. Y aquí es donde la perspectiva cambia radicalmente. Este proceso deja de ser una dolorosa resta para convertirse en un poderoso acto de curación. Usted no es el director de un museo que está siendo desmantelado. Usted es el editor sabio de su propia biografía, eligiendo con amor qué historias merecen ocupar un lugar de honor en el capítulo final y cuáles pueden ser agradecidas y archivadas con paz. Es el acto definitivo de control, no sobre las cosas, sino sobre su narrativa, su paz y su futuro. Y entonces, lo siente. No es un estallido de alegría, sino una calma profunda y estable que se asienta en su pecho. Camina por su casa y el aire parece moverse de manera diferente. La luz del sol entra por la ventana y aterriza en una mesa despejada, no en una pila de papeles. No hay un vacío, hay una quietud que invita.
Se da cuenta, con una claridad que lo conmueve, de que no ha perdido nada. Los recuerdos no estaban en las cosas, estaban, y están, dentro de usted, más vivos y accesibles que nunca porque ya no están sofocados por el peso del desorden. Cada espacio libre es un testimonio de una decisión que tomó, un acto de poder. Ha dejado de ser un reactor a las demandas del pasado para convertirse en el director activo de su presente. La casa ya no es un ancla, se ha transformado en su barco, listo para navegar hacia el próximo horizonte que usted, y solo usted, elija. La victoria no es ruidosa, es el susurro sereno de la libertad recuperada. Este orden exterior es el reflejo de una revolución interior. Su identidad ha cambiado. Ya no es la persona que se sentía definida por lo que había acumulado, la que vivía bajo el temor silencioso de ser una carga. Ahora es alguien consciente, decidido, que ha elegido la ligereza sobre el peso, la libertad sobre el apego. Ya no es el guardián de un museo polvoriento, es el arquitecto de su propia serenidad. Esta transformación se manifiesta en todo, duerme profundamente, sin la lista mental de tareas pendientes susurrándole en la oscuridad. Se mueve por su hogar con una nueva agilidad y seguridad. La casa ha dejado de ser una fuente de ansiedad para convertirse en una base de operaciones para la vida que desea vivir. Ha preparado su entorno no para el final, sino para un nuevo comienzo, demostrándose a sí mismo, y al mundo, que la edad no es un declive, sino una oportunidad para la sabiduría y la liberación consciente. Ahora, el silencio de la casa ya no es un adversario. Se ha convertido en un aliado, en una sinfonía de calma que usted mismo ha compuesto. Cada mañana, al despertar, ya no siente esa opresión sorda, esa lista invisible de tareas que le robaba la energía antes de poner un pie fuera de la cama. En su lugar, siente una ligereza que había olvidado que existía. Camina por el pasillo y sus hombros se sienten más relajados. Abre un armario y encuentra exactamente lo que busca, sin tener que luchar contra una avalancha de objetos olvidados. No es la ausencia de cosas lo que le da paz, es la presencia de intención. Cada rincón de su hogar ahora refleja una decisión consciente, una declaración de que su presente es más valioso que el desorden de su pasado. Este espacio, que antes era el mapa de su agotamiento, se ha convertido en el lienzo de su serenidad, un lugar donde su mente, finalmente, tiene permiso para descansar y simplemente ser. Este nuevo orden ha hecho algo más que despejar su casa, ha despejado su futuro. De repente, el espacio libre en la habitación de invitados ya no es un recordatorio de un nido vacío, sino el lugar perfecto para instalar ese caballete que siempre quiso tener. La encimera despejada de la cocina lo invita a probar esa receta compleja que antes le parecía una proeza imposible en medio del caos. Ha dejado de vivir en un santuario del pasado para empezar a habitar un laboratorio para su futuro. Se da cuenta de que la energía que gastaba en gestionar el desorden, en preocuparse por él, en sentirse culpable por él, ahora está disponible para usted. Para sus pasiones, para su curiosidad, para sus relaciones. El decluttering no fue el acto final de cerrar capítulos, fue el prólogo necesario para empezar a escribir uno nuevo, uno donde usted no es el curador de lo que fue, sino el autor entusiasta de lo que todavía puede ser. La mayor liberación, sin embargo, la siente cuando sus hijos lo visitan. La antigua tensión invisible se ha disipado. Ya no hay miradas de reojo a las pilas de cajas, ni esa pregunta no formulada en el aire, ¿qué vamos a hacer con todo esto algún día? Ahora, las conversaciones fluyen sin el peso de la obligación futura. Se sientan a tomar un café y el enfoque está en la conexión, en las risas de los nietos, en el presente compartido. Al poner su casa en orden, les ha dado el regalo más precioso, la libertad de disfrutarlo a usted sin la sombra de la tarea que les esperaba. Y en ese proceso, se ha dado a sí mismo un regalo aún mayor, la dignidad de saber que su legado no será una carga, sino una colección de recuerdos felices en un espacio que respira amor y paz. Ha protegido su independencia, pero también ha protegido la serenidad de ellos. Las noches han cambiado por completo. Ya no se acuesta con el cerebro zumbando, repasando mentalmente las zonas de desastre de la casa como un general inspeccionando un campo de batalla perdido. El insomnio, ese ladrón silencioso de su vitalidad, ha sido reemplazado por un cansancio genuino y satisfactorio. Su dormitorio, ahora un verdadero santuario dedicado únicamente al descanso, le da la bienvenida. El silencio ya no es un amplificador de su ansiedad, es una manta de tranquilidad. Cierra los ojos y su mente no se engancha en las tareas pendientes, porque las decisiones importantes ya fueron tomadas durante el día.
Este sueño profundo y reparador es la recompensa final del cuerpo y la mente, la prueba fisiológica de que el orden externo crea una calma interna real. Se despierta sintiéndose no solo descansado, sino restaurado, con la claridad mental necesaria para abrazar el día con energía en lugar de con resignación. Mire a su alrededor. Este no es solo un hogar limpio, es la manifestación física de su autonomía recuperada. Cada objeto que permanece lo hace porque usted así lo ha decidido, porque sirve a su vida actual o le trae una alegría genuina, no porque el peso de la inercia lo haya mantenido allí. Ha dejado de ser un espectador pasivo en su propio entorno para convertirse en su director activo y consciente. Esta sensación de control es un bálsamo para el alma. Es la prueba irrefutable de que aún posee la capacidad, la sabiduría y la fuerza para moldear su vida según sus propios términos. La dignidad no reside en nunca necesitar ayuda, sino en tomar las riendas de su propia vida mientras la decisión es suya, en ser el autor principal de su historia hasta la última página. Ya no teme al futuro, porque ha diseñado un presente que lo sostiene con seguridad y respeto. Esta historia de transformación no es una fantasía lejana, es una posibilidad real que reside en usted. La persona que se sentía abrumada, atrapada por el peso de sus recuerdos, no ha desaparecido, ha evolucionado. Ha utilizado la sabiduría de sus años no para aferrarse al pasado, sino para liberarse de él con gracia. Lo que ha hecho no es un milagro, es el resultado de una decisión valiente, la decisión de priorizar su paz mental sobre sus posesiones. Este camino está disponible para cualquiera que se atreva a hacerse la pregunta más importante. ¿La vida que estoy viviendo en mi hogar hoy me está preparando para el futuro que deseo mañana? Aún hay tiempo. Aún hay espacio. Aún hay un capítulo esperando ser escrito, uno que hable de claridad, de coraje y de una libertad que se siente tan ligera como el aire de la mañana. Así que el próximo capítulo no comienza moviendo una caja o vaciando un cajón. Comienza con una resolución silenciosa en el corazón de su hogar. La decisión de que sus años dorados no serán definidos por el peso de lo que acumuló, sino por la ligereza de lo que eligió liberar. Imagínese a sí mismo en un año, disfrutando de una taza de té en su sillón favorito, en una sala donde cada objeto tiene un propósito y el aire está lleno de calma. No siente orgullo por la casa ordenada, siente una profunda gratitud por la paz que ha cultivado. Esa persona futura no es un extraño, es usted, esperando al otro lado de una simple decisión. El decluttering nunca fue sobre la casa. Siempre fue sobre proteger su derecho a vivir sus últimos años con dignidad, independencia y un corazón sereno. Su historia más valiosa no está en las cosas que guarda, está en la libertad que ahora se atreve a reclamar.